bienvenidos a esto que es el refugio en casa. ¿Ya tenés contado cuántos encuentros de estos refugios en casa hemos hecho desde que comenzó esta nueva forma de vivir llamada pandemia, con nuevos protocolos y con cosas diferentes? Hay algo que me asombra en estos tiempos, es que se habla tanto de problemas económicos que trae esta pandemia, se habla tanto de nuevos casos, de recuperados, de gente que ha muerto por esta situación, pero que no se levanta los ojos al cielo para pensar: Dios, ¿estamos haciendo algo mal? ¿Cómo salimos de esto? No se le pregunta ni siquiera a Dios, no se lo toma en cuenta. ¿Será que nos estamos olvidando de que Dios sigue siendo el rey del universo, el juez más justo ante el cual un día vamos a tener que rendir cuenta? Tenemos que buscar a Dios con todo el corazón. El tema que hoy vamos a compartir tiene que ver con que por la fe podemos ver a Dios. Sí, podemos ver a Dios. Y yo te invito a que con cada canción y cada historia que contemos, cuando leamos la Biblia, nos preparemos para esto. La Biblia dice que sin fe no podemos ver a Dios. Es imposible agradar a Dios. No podemos hacer encuentro, contacto con Él. Así que yo te invito a que actives tu fe, a que todo lo que sabes de Dios, ahora lo bajes al corazón y digas: yo quiero sentir y vivir todo lo que sé de Dios. Así que, ¿qué te parece si le pedimos en este momento de que Dios haga de este encuentro un momento trascendente? ¿Te animás? Ahí donde estás. La oración es una oportunidad para expresar nuestra fe y acercarnos a Dios. Padre, sos tan bueno, tan poderoso, tan creativo, tan lleno de amor, que queremos rogarte de que en este encuentro podamos sentir tu presencia, podamos percibir tu paz sobrenatural, una santa alegría que nos envuelve y abraza el corazón, y una claridad en nuestros pensamientos para poder descubrirte. Estás vivo, sos real, tu nombre es fiel y verdadero, y hoy te pedimos que corras los velos, las cortinas, las cosas que nos impiden verte, y hoy podamos tener un encuentro de esos que nos transforman la vida. Yo te pido que bendigas a cada uno de los que en estos momentos nos estamos reuniendo, mirando este encuentro del refugio en casa, para que a cada uno tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a verte. Te lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Más fuerte es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más
Qué bueno que es escuchar historias de vida. Uno lee y escucha muchas historias, pero es hermoso cuando escuchamos historias que tienen ese toque de hermosura, de gloria, esas cosas que solamente hace Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de la historia de Moisés y de una fe que puede ver a Dios. Y hoy vamos a estar charlando con Euge, que te agradezco mucho por poder estar acá. No te voy a preguntar tu segundo nombre porque tu segundo nombre es Eugenia. Exacto. ¿Está bien? María Eugenia. María Eugenia. ¿Hay más? Obviemos el primero. Ahí está, no hay ningún problema. Hay algunas cosas que nos pasan en la vida que a veces nos dejan con cicatrices o con heridas que los años no la curan y que a veces no nos dejan poder ver a Dios. Y de algo de eso nos va a contar Euge. Gracias por estar acá y gracias por abrir tu corazón para contarnos lo que Dios hizo con vos. ¿Cómo arranca esto, Euge? Bueno, mi historia arranca específicamente esta parte de mi historia de vida. Hoy tengo 37 años y esto sucedió cuando yo tenía 6 años. Fui abusada por un familiar muy cercano. Y bueno, fue algo feo, obviamente para una niña de 6 años, donde todo tiene que ser juegos, risas, donde la infancia es lo más puro que puede sucederle a una persona. Como un libro que leí, me robaron la inocencia. Hay un libro que se llama Inocencia Robada, que fue uno de los libros que lo escribieron los pastores Sinali, y fue un libro que me ayudó mucho también a poder resolver y restaurar mi vida. Pero obviamente el Señor está detrás de ese libro que yo pude leer, ¿no? ¿Cómo fue tu crecimiento de ahí en más? Estamos hablando de los 6 años. Sí. Estamos hablando como que alguien tiene un accidente muy fuerte que lo va a acompañar durante toda la vida, quizás las consecuencias. ¿Cómo fue tu crecimiento? Toda tu etapa de la infancia, tu adolescencia, después de haber vivido por un tiempo ese abuso. Bueno, yo particularmente no tengo registro de cuánto duró, cuánto tiempo, pero capaz un par de años, en el cual yo no lo contaba, no me animaba a hablarlo, no sé si porque era chica, no sé si porque me sentía culpable, porque la persona abusada siente culpa también. Como que tuvo algo que ver. Como que buscaste o hiciste que se diera esa situación, y no es así, porque una nena de 6 años no puede buscar nada. Y bueno, después de un tiempo, con mi hermana, una de mis hermanas, pudimos, en realidad ella pudo hablar y contar, porque también a ella le sucedía lo mismo, no tanto como a mí, pero en definitiva también esta persona hacía que lo toque y demás. Y ahí es cuando, bueno, mi mamá se entera, pero es como que en ese momento se guardó el secreto y no se dijo nada, a mi papá sobre todo, porque nosotros ahí no conocíamos al Señor. Cuando yo éramos una familia católica, y bueno, los que no conocemos al Señor traemos muchas cosas en nuestra vida antes de Cristo, ¿no? Y bueno, y particularmente por ahí mi papá era una persona que en ese momento no conocía al Señor, era muy violenta, y mi mamá tuvo miedo de que mi papá vaya a querer golpear a esa persona, y bueno, iba a ser todo peor, ¿no? Así que se guardó el secreto por mucho tiempo, hasta que, bueno, cuando yo tenía 12 años, mis viejos conocieron al Señor, y ahí, después de un tiempo, se pudo hablar del tema ya diferente, ¿no? Y es difícil vivir con eso cuando lo guardás y no lo sacás, y, o sea, es algo que no hay que guardarlo, ¿no? Aquellos que por ahí pasaron por eso, yo los aliento a que puedan buscar ayuda. Porque no está bueno guardarlo, porque uno lo puede esconder abajo de la alfombra, pero llegado el momento, esa basura va a salir. No hay tal cosa como que el tiempo sana las cosas. No. Porque yo pensé que también lo tenía ahí, pero también cuando yo me caso y en mi matrimonio hubo dificultades por esa razón. Al principio de mi matrimonio, gracias a Dios, Dios me premió con un marido que me supo entender, me supo escuchar, dar los tiempos, respetarme, y eso me ayudó también a salir adelante, ¿no? Pero a la persona que es abusada, por ahí le vuelven imágenes, la mente es muy... Y bueno, el Señor me ayudó a poder restaurar. Yo realmente me siento una privilegiada, una elegida del Señor, porque sé que
como yo debe haber millones de personas que pueden haber pasado por esta situación. Y yo me imagino qué hubiera sido de mí si no hubiera llegado a los pies de Cristo. Realmente seguro que mi historia hubiera sido diferente. Pero Él me eligió y Él me restauró, me sanó, y yo también pude perdonar, que eso es lo más importante. Yo pude perdonar a esa persona y por eso creo que también hoy soy libre y lo puedo contar. Es un tema para hablar mucho, es un tema que está bueno hablarlo también, porque a veces se usaba de no decir nada, de destapar, de esconder, y eso lo único que hace es dañar más a la víctima. Está bueno hablarlo, pero lo mejor y la única salida es ir a los pies de Cristo, es que el Señor aparezca en escena en esas situaciones. Contanos, Euge, posiblemente hay gente que ha vivido esto o convive con alguien que, como decías, quizás tiene esas heridas abiertas y cree que están cerradas, pero vuelve a supurar después de un tiempo. ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué herramienta utilizó para sanar tu corazón y que hoy puedas contarlo con una sonrisa, puedas decir yo perdoné, y también puedas vivir la realidad de tener un matrimonio y una familia bendecida por Dios? A veces creemos que perdonar es olvidar, perdonar es recordar diferente. Es que eso no te vuelva a ocasionar dolor, sino que puedas ver, como vos decías, sentirte privilegiada, mimada por Dios a pesar de eso que viviste. ¿Sabes que hay mucha gente que no puede ver a Dios por las cosas que ha pasado? Y conozco mucha gente que no puede ver a Dios como padre, porque quizás sus padres los defraudaron, o no lo puede ver a Dios como alguien que nos ama profundamente porque fue dañada por aquellas personas que debían haberla cuidado con ternura y con amor. Contanos un poquito qué herramientas utilizó el Señor para sanar. Bueno, como les decía, muchas cosas nos van sucediendo cuando uno conoce al Señor, va pasando procesos, pero la sanidad interior es muy importante. Si hay personas que pasaron esto y creían que lo tenían olvidado y hoy, bueno, a través del testimonio por ahí surge, yo los aliento a que busquen ayuda. Yo estoy dispuesta, al que quiera hablar conmigo, de contarle, ahondar más, porque es un tema muy largo para hablar, ahondar más en mi experiencia y poder decirle cómo, pero tenemos siempre en el cuerpo, porque el cuerpo también es parte de eso, ¿no? El cuerpo de Cristo, nos podemos ayudar y buscar esa persona que nos pueda guiar, que nos pueda ayudar. A mí me hizo muy bien leer este libro que comentaba, Inocencia Robada, porque habla de diferentes experiencias de personas que han sido abusadas, pero te enfoca en la restauración que Dios hizo en cada uno de los casos. Entonces eso me alentó a mí de que yo también podía ser restaurada, porque por ahí uno lo sabe, pero llevarlo a la práctica es distinto. Y bueno, pude hablar tuve el honor de conocer personalmente a los pastores Sinali en un campamento y me acerqué y le conté mi historia, y ellos me ayudaron a hacer una oración de restauración, de sanidad. Y bueno, es muy importante ponerse a los pies de Cristo. Y bueno, quiero compartir este versículo porque creo que está relacionado, porque a veces la persona abusada se siente que está sucia, impura y que no es apta tal vez para muchas cosas. Y el Señor nos dice todo lo contrario. Él está para la mujer samaritana, Él está para el leproso, Él está para esas personas que han pasado situaciones especiales en su vida. Y este es el versículo que quería compartir, está en Jeremías 1, versículo 4, y dice: el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Y yo tomo esa palabra, esa promesa del Señor y esa palabra de que Él respalda mi vida, de que Él, así como decía Jeremías que Él era demasiado joven, yo tal vez le decía: no, Señor, yo no soy apta. Y Él me demostró de que sí, de que Él tiene un propósito con mi vida. Obviamente, como todos tenemos
defectos, errores, y caminamos día a día tratando de agradarle al Señor. Pero yo puedo contar esta pequeña parte de mi historia donde realmente me pasó algo que es muy feo, pero que a la vez pudo tener un final feliz para mí, conociéndolo al Señor, ¿no? Euge, ¿qué le dirías a cada uno de los amigos, amigas que nos están escuchando en este ratito y que quizás no sé si han vivido lo mismo o algo parecido, pero creen que lo que le ha pasado a ellos es insuperable? Digamos, es como que no van a poder continuar viviendo los planes de Dios y que Dios no va a poder hacer cosas grandes con ellos por estas cosas que lo han fracturado a lo mejor de chiquitos o por errores propios o errores de otros que los dañaron, como nos contabas. ¿Qué palabras de esperanza y de aliento le darías a ellos? Bueno, yo primero les diría que abran sus oídos a la voz del Señor y que cierren sus oídos a la voz del enemigo. Porque muchas veces en esos casos escuchamos vocecitas, que me pasaba a mí, que nos dicen que no somos aptos, que no vamos a poder, pero esa no es la voz del Señor. El Señor tiene planes maravillosos para nosotros. Cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, tiene diferentes dones que Él ha puesto en nuestras vidas. Simplemente tenemos que buscarlos y decirle: Señor, aquí estoy, rendirnos, abrir nuestro corazón, humillarnos delante de Él. De lo demás, Él se encarga. Qué bueno que es alabar juntos a Dios, ver en tu propia vida el reflejo de la pureza, de la gracia y de la restauración que hacen las manos cariñosas del Señor. Gracias, Euge, por abrir tu corazón para compartir una historia difícil que algunos no se animan a contar, pero contar cómo el Señor transformó algo para lamentar en una situación para disfrutar. Contanos cómo estaba formada tu familia, para terminar, porque algunos te conocen y algunos van a estar mirando también de otras provincias y otros lugares. Bueno, mi familia está compuesta por mi esposo, José, por mi hija Abril, por Tobías y por Tadeo. Esa es la hermosa familia que me regaló el Señor, porque también como mujer siempre de chica tenía ese deseo y ese anhelo de formar una familia, y en un momento de la vida eso se vio también afectado por esta situación, pero bueno, gracias a la restauración que hizo el Señor, puso al mejor marido en mi camino, y porque Él sabía lo que yo necesitaba. El Señor sabía que era lo que yo necesitaba y por eso lo puso a José en mi vida. Así que hoy puedo decir que esos sueños que tenía se cumplieron y que tengo una hermosa familia. Qué bueno, qué bueno. El que está en Cristo, dice la palabra de Dios, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y el Señor hace todo de nuevo. Qué lindo es ver esto cumplido en tu vida. Gracias, Euge, de todo corazón por estar con nosotros en esto que es el refugio en casa. Sigamos saludando al Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria.
Hoy vamos a compartir sobre el tema una fe que puede ver a Dios. Hace mucho que no ves a Dios. ¿Qué sería si lo verías cara a cara como lo vio el apóstol Juan? Ahí aparece en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Lo vio a Jesús y cayó como muerto, como desmayado, al ver tanta gloria. Hoy vamos a compartir sobre un versículo de Hebreos 11:27 específicamente, que nos da una característica que identificó a la vida de Moisés. Pero antes de eso, quiero que pensemos en esto. Muchas veces no podemos ver a Dios. No podemos deslumbrarnos frente a su poder y su grandeza porque estamos rodeados y presionados por circunstancias que nos dan miedo, que parecen ser gigantescas y no nos dejan ver a Dios. El libro de Segunda Reyes, capítulo 6, nos cuenta una historia muy particular, que con esto quiero arrancar esto que vamos a charlar juntos. Era en la época del profeta Eliseo, y Eliseo podía descubrir lo que los enemigos de Israel charlaban en el secreto de la corte real y saber estrategias de guerra y decirle al rey de Israel: no vayas por allá, tené cuidado que te van a atacar, va a ser tal día, tal hora. Entonces el rey de Siria envía todo un ejército a rodear la ciudad donde está el profeta Eliseo. Todo un ejército para buscar a una sola persona. Evidentemente lo hicieron un poco de madrugada. Cuando se despiertan el otro día, Eliseo y su siervo, su ayudante, se asombra y pega un grito el ayudante de Eliseo y le dice: mi señor, estamos rodeados por un ejército. Y las palabras de Eliseo son maravillosas. Le dice: no tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y hace una breve oración. Le dice: Señor, yo te ruego que abra sus ojos para que pueda ver. Qué buena oración para hacer. Señor, te ruego que abra sus ojos para que pueda ver. Parece uno de los milagros de Jesús cuando sanaba a los ciegos. En ese mismo instante, el ayudante de Eliseo ve que había el doble de ejército de todos aquellos sirios que habían venido a apresar a Eliseo, pero que ese ejército grande que los defendía eran ejércitos celestiales. Qué maravilloso sería ver algo que no podemos ver. Hay algunos reflectores muy grandes que suele tener a veces las Fuerzas Armadas. Son tan potentes esas luces que cuando se enfocan sobre un punto, uno puede ver un montón de partículas que flotan en el aire. A veces te pasa cuando el sol entra por la ventana y empezás a ver que donde vos estás hay cositas que están flotando, como partículas que están cayendo. ¿Sabés qué? Hay muchas cosas que no vemos que son más importantes que las que sí vemos. Dice 2 Corintios 4:18 que no tenemos que fijar nuestra atención, no tenemos que mirar las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, pero las cosas que no se ven, esas son eternas. Y hoy vamos a hablar sobre una fe que puede ver a Dios, que puede ver lo que no se ve. Quiero que entiendas algo. El reino de Dios, Dios que no lo podemos ver porque es espíritu, es lo que reina, lo que domina, lo que juzga a toda la tierra y a todo el universo. Así que lo espiritual maneja lo físico y lo material, lo que sí podemos ver. Por eso Dios tomó forma humana a través de Jesús, naciendo en el pesebre de Belén, a través de la Virgen María, y el Dios eterno, el que nadie podía ver, tomó forma humana. Por eso podemos decir que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la imagen del Dios invisible. Qué maravilloso es esto, que Jesús haya venido a mostrarnos cómo es Dios. Él mismo es Dios hecho hombre. Ahora, quiero que podamos entender de que como seres humanos nosotros tenemos que, por la fe, tratar de ver a Dios. Vamos a leer un versículo en Hebreos 11:27, que dice así: por la fe, está hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto no teniendo miedo de la ira del rey, del faraón, porque se sostuvo
como viendo al invisible. Es muy interesante que después de que Israel sale de Egipto, cada vez que tenía un inconveniente, como por ejemplo estar en el desierto, faltaba agua, faltaba comida, cada vez que había algún problema, el pueblo de Israel decía, volvámonos a Egipto. Era el lugar donde ellos habían estado esclavizados por más de 400 años, donde sufrían. Sin embargo, a veces nuestro corazón humano, al estar tan sujeto a las cosas que vemos, a nuestras realidades, parece que encontramos una zona de seguridad aún en el peor de los ambientes. Vas a encontrar que vez tras vez el pueblo de Israel se quería pegar la vuelta a Egipto. Sus soluciones eran muy básicas. Te apedreamos, Moisés, y nos volvemos a Egipto. Varias veces, cada vez que tenían que enfrentar algo, se querían volver a Egipto. Ahora, por la fe, Moisés dejó Egipto, no teniendo miedo de la ira de Faraón. Hay algo interesante. Unos versículos anteriores se nos habla de que los padres de Moisés tampoco le tuvieron miedo al edicto del rey, del Faraón, y por eso lo preservaron a Moisés. A veces limitamos nuestra vida y los propósitos de Dios para nosotros por tener miedo. La fe nos ayuda a enfrentar nuestros miedos. Seguimos con la frase, por la fe Moisés dejó Egipto, no teniendo miedo del enojo, de la ira del rey. Y esta es la frase célebre. Quiero que lo que más te quede de esta reflexión es esta frase. Hebreos 11:27, pegala en la heladera, escribíla como fondo de pantalla del celular. Se sostuvo como viendo al invisible. Qué maravilloso es esto de tener algo que nos sostenga que no podemos ver. Le asombraba a Pilato cuando lo interrogaba a Jesús, cómo cuando lo acusaban y cuando él decía, yo tengo poder para soltarte o para condenarte, le asombraba a Pilato ver que Jesús no perdía el control de sus emociones y con mucha seguridad hablaba o se quedaba callado. ¿Qué es lo que te mantiene seguro? ¿Qué es lo que asegura tu destino? ¿Cuál es el ancla de tu barco? Es interesante que Moisés enfrentó muchas cosas. En el desierto tuvo que enfrentar un montón de situaciones muy complejas, entre ellas algo tan complejo como casi 2 millones de personas quejándose, murmurando, no creyendo, demandando cosas. Una situación tan difícil que cierta vez Moisés le dijo a Dios, no puedo más, es un peso demasiado grande para mí. Sin embargo, Moisés se sostuvo aún ante la presión de su propio pueblo, ante la presión de la ira de Faraón, ante la presión de las circunstancias, porque hay que vivir 40 años en un desierto. Sin embargo, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo podemos hacer para ver a Dios? Lo primero que nos vamos a preguntar, me tomo este matecito, ¿me das tiempo? Qué buen mate. Bueno, lo viste, es invisible, pero está bueno de verdad. ¿Sabes? Cuando Moisés tiene su primer encuentro con Dios, ya no es siendo príncipe de Egipto, sino viviendo en el desierto de Madián, pastoreando las ovejas de su suegro. Él, mientras va pastoreando, para que tengamos idea, pastorear ovejas en un desierto, todos sabemos que las ovejas no comen arena, que no comen polvo, sino que comen pasto. Así que había que ir a buscar y tratar de encontrar dónde había pastitos por la humedad, en zonas rocosas, en zonas desérticas. Así que era todo un trabajo salir a pastorear las ovejas. En el medio de todo eso, Moisés ve algo que le llama la atención. Ve un arbusto, una plantita llamada zarza, es una zarza, que ardía por una llama. Lo que llamaba la atención, porque esto era muy común, que por el calor del desierto algo se prenda fuego, pero lo que llamaba la atención es que la zarza no se consumía. No es que la zarza estaba seca y se estaba quemando como cuando algo se prende fuego. Es que el fuego ardía y la zarza no se consumía. Pocos espectáculos hay en el desierto para ver, así que Moisés dijo, bueno, me voy a acercar a ver por qué pasa eso. Y cuando se acerca, escucha una voz que sale del medio de la zarza, de ese fuego, que lo llama por su nombre. Moisés, Moisés. No te acerques, estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo conozco cada una de las cosas que está sufriendo mi pueblo y te vine a llamar para que lo libertes.
Este es el primer encuentro que tiene Moisés con Dios. Ve un fuego. Fue su primer encuentro con Dios. Y para que Moisés pueda ver a Dios, tuvo que empezar a sacar algunas cosas del camino. Que vos y yo también tenemos que hacerlo si realmente queremos ver a Dios con nuestra fe. Lo primero en esta conversación que vas a encontrar en Éxodo 3 y 4 es que Moisés no puede ver a Dios porque está mirándose a sí mismo. Cuando Dios empieza a hablarle, Moisés interrumpe lo que Dios le dice y dice: Señor, pero ¿quién soy yo? Qué difícil es poder ver a Dios cuando tengo mi mirada enfocada en mí mismo. Cuando mi vida se circunscribe a cómo me siento y es un egoísmo y un orgullo que solamente me encierra, mi abuela solía decir, estar ensimismado, es estar metido en mí mismo. Qué triste es vivir para mí mismo solamente. Y sabes que a veces estamos tan enfocados en nosotros que nuestros problemas, chiquitos o grandes, no importa, todos son grandes, porque todo se trata de nosotros. Así que cuando Dios se quiere revelar a Moisés, lo primero que tiene que vencer Moisés es sacar su enfoque de sí mismo. Segunda cosa, Dios sigue hablando y le dice: Moisés, el tema no es quién sos vos, sino quién soy yo. Yo soy el que te envío. Entonces Moisés tiene que ir sacando otro obstáculo de su visión para poder ver a Dios. ¿Y cuál es el otro obstáculo? Lo que piensan los demás. Uy, qué tema esto de lo que piensan los demás. Hay mucha gente que no busca a Dios por miedo al qué dirán los otros. Hay gente que no hace cambios en su vida porque dice: no vaya a ser que ya me empiecen a decir, che, vos estás haciendo así, si vos sos como yo, sos igual de siempre, vos no vas a cambiar nunca. Estamos tan pendientes de lo que piensan los demás y Moisés empieza a decir: y bueno, si yo voy y hablo con mi pueblo, ¿qué me van a decir? ¿Quién se te apareció? ¿Quién es Dios? ¿Qué nombre le doy? Es muy difícil poder ver a Dios cuando lo que más me importa es cuántos likes tengo o cuántos vieron mi historia, o estoy pendiente de la imagen que le proyecto a los demás. El apóstol Pablo decía: si yo tratara de agradar a las personas, no podría servir a Dios. Estamos tan pendientes de lo que piensan los demás que decimos: yo hago lo que quiero, yo soy libre, pero vas a ver que cualquiera que dice eso termina actuando para la foto, para el aplauso, para la mirada, para la aprobación. Es muy difícil poder ver a Dios si estamos enfocados en qué piensan los demás. Sí puedo escuchar el consejo de alguien, pero si mi vida se centra en qué piensan los demás, vivo una vida prestada y me pierdo algo tan hermoso como poder ver a Dios. Lo primero, Moisés tuvo que sacar el enfoque de sí mismo. Segundo, tuvo que sacar el enfoque de lo que pensaban los demás. Tercero, tuvo que sacar el enfoque de lo que los demás le habían hecho. Dios le tiene que decir a Moisés: los que procuraban tu muerte ya no están más. A veces estamos tan pendientes de las cosas que nos han hecho. Guardamos como que fuera un tesoro las heridas que nos han causado, las palabras que nos dijeron, las traiciones que nos han hecho, los desprecios, que en vez de guardar las cosas buenas y llenar nuestro corazón con tesoros que realmente enriquezcan, guardamos basura y cosas que nos empobrecen. Es muy difícil poder ver a Dios si sigo arraigado a cosas que me han hecho los demás. Así que Moisés tuvo que sacar el enfoque de sí mismo, el enfoque de lo que pensaban los demás y el enfoque en lo que le habían hecho. Hay otra cosa más que tuvo que quitar Moisés para poder ver a Dios, y es el enfoque de las cosas que él había hecho mal. Para que podamos entender, Moisés se fue de Egipto, pero se fue a las escapadas. Él quiso defender a uno de sus hermanos israelitas, matando a un capataz egipcio que estaba azotándolo, y lo mató y lo escondió. Y él pensó que los demás iban a entender. Bueno, Moisés vino a libertarnos, pero cuando se enteró, Faraón lo quiso matar y tuvo que irse escapando. Y ahora Dios le dice: tenés que volver, después de 40 años, tenés que volver a Egipto. Y eso de lo que había hecho, tuvo que quitarlo como el enfoque principal de su vida. Hay gente que no puede avanzar en la vida porque está enfocado en lo que hizo mal. Es difícil poder ver a Dios cuando solamente veo mis miserias y todas las equivocaciones que tuve. También tenemos que sacar eso para poder ver a Dios.
Lo último, y es algo muy interesante, para poder ver a Dios hay que sacar el foco de mi realidad. Yo no sé la realidad que vos estás viviendo, pero hay realidades que nos superan. A ver, la crisis económica mundial por esta pandemia es algo que va a azotar a todo el mundo y lo está azotando y alguno lo sentirá más o menos, el que nos toque contagiarnos o no. Todas estas cosas que escuchamos son realidades. Nuestros dolores son realidades. Nuestras ansiedades son realidades. Nuestros miedos son posibilidades de cosas que pensamos que nos puedan pasar. Si realmente queremos ver a Dios, tenemos que superar el enfoque de nuestra realidad. Jesús dijo estas palabras: felices, dichosos, benditos los que tienen el corazón limpio, porque ellos pueden ver a Dios. Ahora, tenemos que sacar estos obstáculos, enfocarnos en nosotros, enfocarnos en lo que piensan los demás, enfocarnos en lo que los demás no hicieron, enfocarnos en lo que nosotros hicimos mal y en la realidad, para poder ver a Dios. Hay algo interesante que pasó en la vida de Moisés y lo destacó durante toda su vida aquí en la tierra. Él nunca perdió su visión y su vigor. Él aprendió a cultivar una relación con Dios, de escucharlo, de hablarle, de verlo. ¿Cómo se puede ver a Dios? Rápidamente, ¿cómo se puede ver a Dios? Para ver a Dios hace falta la fe. ¿Cómo podemos ver lo que es invisible? Solamente a través de la fe. Nos cuenta la Biblia en Mateo 13 que Jesús hacía milagros. Milagros como lo sigue haciendo hoy. Pero que la gente decía: ¡wow! Nunca hemos visto a alguien así, que haga hablar al que no puede hablar, le dé vista al ciego, sane un leproso, levante un muerto. Nunca hemos visto nada así. Sin embargo, la gran mayoría, aunque veía todo esto, viendo no veían, escuchando no podían comprender. Su corazón no podía cambiar. Jesús dijo: se está cumpliendo lo que dijo Isaías. Esto aparece en Mateo capítulo 13. Su corazón está pesado para reaccionar. Sus oídos tienen obstáculos para entender. Sus ojos no pueden ver. ¿Cómo es posible de que tantos judíos vieron que Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días y en vez de caer de rodillas, fueron corriendo a decirle a los principales sacerdotes: hay que hacer algo con este hombre? En vez de creer en Él. ¿Cuántas manifestaciones del poder de Dios y milagros has experimentado en tu vida? ¿Cuántas respuestas a la oración? Pero así todo, necesitamos y decimos: no, yo para creer tengo que ver. ¿Sabes que la cosa es al revés? ¿Sabes que Dios bendice al que cree sin ver? Jesús le dijo a Marta: si querés ver la gloria de Dios, tenés que creer. Por eso necesitamos de fe para poder ver a Dios. Ahora, vamos a 5 cosas, un top 5 muy rapidito. Puesto número 1. Para poder ver a Dios a través de la fe hay que conocerlo. Hay que conocerlo. La Biblia es el corazón de Dios. Es la voz de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Querés conocer a Dios? Tenés que escuchar la palabra de Dios. La Biblia es luz, que aclara nuestra vista, que aclara nuestras ideas, que conmueve nuestro corazón. Para ver a Dios hay que saber escucharlo y hay que tener un corazón tierno para saber reaccionar cuando Él nos dirige la palabra. ¿Conoces a Dios? Es importantísimo darnos cuenta que cuando alguien nos comparte su historia de vida, cuando alguien nos da la buena noticia del Evangelio, bueno, nos está dando la oportunidad de conocer a Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a conocer a Dios. Para ver a Dios lo tengo que conocer. Puesto número 2. Para ver a Dios tengo que estar dispuesto a poder confesar su nombre. Sí, la Biblia dice que para que seamos salvos tenemos que creer con nuestro corazón, pero también confesar con nuestra boca. Es interesante que cuando uno lee los Salmos va a encontrar que a David le encanta confesar lo que Dios es para él. A veces hasta parece infantil, pero uno va a encontrar en el libro de los Salmos un montón de descripciones de lo que Dios es para David. Y le encanta confesar que Dios es un refugio cuando él lo necesita, que Dios es una fortaleza, que Dios es como agua viva,
que Dios es como un padre, que Dios es como un poderoso gigante que lo protege. Vas a encontrar un montón de descripciones, como por ejemplo en el Salmo 18, Señor, sos un castillo para mí. Cuando tenía que enfrentar enemigos que eran muy hábiles para tirar flechas y tener puntería, él decía, Señor, sos un escudo alrededor mío. Cuando hablaban mal de él y lo criticaban, a David le encantaba confesar y decir, Señor, vos sos mi gloria, sos el que levanta mi cabeza, sos el que le da dignidad a la vida. Si yo quiero ver a Dios, tengo que confesarlo. Es maravilloso que casi una de las últimas palabras que deja Moisés en la Biblia es una canción que Dios le dicta y que tenía que transmitírsela y enseñársela a todo el pueblo de Israel para que también ellos se los enseñen a los hijos. ¿Sabes que en esa canción que aparece al final de Deuteronomio, hasta se describe lo que iba a pasar en esta época, hasta se describe la salvación que iba a venir a través de Jesús, hasta se describe el final de la historia? Y una de las cosas que más repite Moisés en este cántico es, Dios es una roca, es algo que me sostiene. Para ver a Dios, tengo que conocerlo, tengo que confesarlo. Pero para ver a Dios tengo que confiar en Él. ¿En qué confías? ¿En qué confías? ¿En lo que se dice por ahí, en los pronósticos, en las noticias, en los pálpitos? Cuando aprendemos a confiar en Dios y en su palabra, hay una frase que le encanta repetir a mi esposa que está en Hebreos y que dice que las promesas de Dios son un poderoso estímulo para nuestra vida y son como un ancla que se afirma en el lugar más santo donde nos encontramos con Dios, y eso hace que no andemos a la deriva. ¿Cómo hizo Moisés para sostenerse frente a tantas presiones y necesidades? Evidentemente su confianza en la palabra de Dios lo hizo tener un ancla bien firme. Para ver a Dios necesitamos conocerlo, necesitamos confesarlo, necesitamos confiar en Él. Es una fuerte seguridad la confianza en Dios. Dos más, necesitamos contemplarlo. Llega un momento donde Moisés se presenta delante de Dios por todo el pueblo, pidiendo perdón por la rebelión de su pueblo, pero está cara a cara con Dios y le dice, Señor, quiero ver tu gloria. Quiero más, no me conformo con lo que he visto hasta ahora. He visto milagros que jamás se han hecho, pero quiero verte a vos. Aquel que quiere ver a Dios y que tiene una fe que lo puede ver a Dios y que te sostiene en momentos difíciles, como Moisés viendo al invisible, es alguien que aprende a contemplar a Dios. Dios todos los días hace un desfile de modelos de su misericordia y solo aquellos que tienen la fe para contemplar. Contemplar significa fijar la atención en algo, sin distracciones, para ver cada detalle. Así es la fe en Dios. Ahora, cuando podemos conocer, confesar, confiar, contemplar, podemos compartir. Moisés iba y hablaba con Dios y después se tenía que poner como un velo en el rostro porque le brillaba y la gente se ponía como la atención mirando, mirá cómo le brilla el rostro a Moisés. Y Moisés les hablaba y le compartía lo que había vivido en la presencia de Dios. ¿Sabes que somos testigos de lo que hemos visto, oído y hemos palpado del poder de Dios? En esta época, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Necesitamos gente que todos los días vea a Dios y que pueda compartir lo que ve en ese lugar secreto e íntimo con Él. La Biblia nos invita a enfocarnos en Dios. Y yo quiero terminar con esto. ¿Has visto a Dios? La Biblia termina en Hebreos 12 diciendo, Hebreos 12:2, que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Significa fijar nuestra atención en Jesús y nada más, que nada más nos desenfoque. ¿Y qué vemos de Jesús? Y lo principal que vemos es la cruz. El primer encuentro que toda persona tiene que tener para ver a Dios es pasar por la cruz. Y es ahí en la cruz donde nuestros pecados que nos separaban de Dios fueron cargados, clavados y perdonados. A través de lo que Jesús hizo en la cruz, somos reconciliados con Dios. Necesitamos, por la fe, ver que Jesús vino a limpiar nuestro corazón y nuestra visión para que podamos ver a Dios. Necesitamos también fijar nuestra atención en Jesús, que es el autor y consumador, el que perfecciona nuestra fe. Cuando a Esteban, el primer mártir,
lo quieren torturar y lo están por apedrear y lo están acusando y gritan un montón de ofensas contra él, mintiendo, él pone su mirada en Jesús y dice, lo veo a Jesús, el Hijo de Dios, sentado a la derecha de Dios. Cuando fijamos nuestra atención en Jesús, vemos la reconciliación y la salvación que por la fe Él nos regala, pero también vemos y aseguramos nuestro presente, nuestro destino en Él. La Biblia nos dice tantas veces que nuestra vida depende de lo que ven nuestros ojos. Por eso David oraba en el Salmo 13 diciendo, Señor, alumbra mis ojos para que no me duerma de muerte. Por eso dice en el Salmo 27, 13, yo estoy seguro que acá en esta vida voy a ver la bondad de Dios. Por eso Pablo oraba y decía a los efesios, Señor, abrí los ojos de su entendimiento, que por la fe puedan verte como nunca antes. ¿Qué sería? Que hoy sea tu tiempo para que veas a Dios como nunca antes. Dios está cerca. 2 Corintios 3:16 dice que cuando uno convierte su corazón, el velo que nos impide ver a Dios es quitado. El Espíritu del Señor, que es el Señor, trae una libertad para que podamos ver a cara descubierta la gloria de Dios y ser transformados. El que puede ver a Dios puede sostenerse en los momentos más difíciles, porque su fe en lo que ve de Dios es el sustento más seguro para toda persona. ¿Qué te parece si le decimos, Señor, yo quiero verte? Como alguna vez oró Eliseo, te decimos nosotros también, Señor, te ruego que abras nuestros ojos para que veamos lo que hasta el día de hoy no hemos podido ver. Te queremos conocer, te queremos confesar como el Dios de nuestra vida, el sustento de quién somos y aún también la seguridad de nuestro destino. Señor, queremos decirte que confiamos en ti. Eres el cimiento y la roca más estable. Queremos contemplarte, Señor, y también queremos compartir lo que hemos visto y oído de ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Porque tú vives, Señor, nosotros también podemos vivir en ti. Vamos a alabar el nombre del Señor, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado,
Qué bueno que es enterarnos de que Dios no juega a las escondidas. En todo caso, nosotros somos los que nos escondemos y los que de alguna forma nublamos nuestra vista o le prestamos atención a otras cosas que duran poco tiempo y que no son tan trascendentes. Y por eso nos perdemos la oportunidad de algo hermoso que Dios nos regala, ver a Dios. Cierta vez Jacob dijo, yo lo vi a Dios cara a cara y eso le trajo libertad a mi alma. Hoy charlamos de esta fe que desarrolló Moisés, una fe que lo hizo ver a Dios. Vos hoy y durante esta semana podés disfrutar de esa fe que te hace ver a Dios en todas las áreas de tu vida, en especial ahí adentro, en la más íntima, en tu corazón. Queremos que tengas una semana donde la presencia de Dios te ilumine, te rodee y te ayude. Tenés ahora nuestras líneas, la línea de WhatsApp y también las redes para comunicarte con nosotros. Nos encantaría saber si este encuentro te ayudó, te hizo crecer o te generó preguntas, y también nos encantaría saber de algunos motivos de oración. Nos estamos reuniendo, no te voy a decir el día porque es muy privado, no, estamos haciendo por tema de protocolo listados y cupos muy limitados y acotados para poder reunirnos a orar. Así que si vos tenés el interés de hacerlo, podés comunicarte al WhatsApp y entrás en el listado para poder encontrarnos y juntos buscar a Dios en oración. Que Dios te bendiga y que en esta semana puedas ver a Dios.